Rosa Navarro tiene 58 años y lleva 41 trabajando en la Biblioteca Diocesana de San Clemente, un edificio de piedra gris que está en las afueras de una ciudad pequeña de Castilla. No es una biblioteca grande, tiene 3 pisos, 2 torres redondas y una colección de libros que nadie lee porque la mayoría están en latín o en griego antiguo, y porque hace 30 años que nadie solicita una tarjeta de biblioteca en ese lugar. Rosa es la única empleada. Ha llegado a ser, de hecho, la única que sabe dónde están las cosas. El director vino una vez al año, durante los primeros 20 años. Ahora no viene nunca. Rosa es la biblioteca es Rosa. Esto me lo contó la propia Rosa hace 2 meses. Bebíamos café en la cocina de la biblioteca. Una cocina pequeña que está en el sótano, junto a la caldera que hace un ruido que suena casi como alguien respirando en la oscuridad. Ella me pidió que no dijera el nombre de la biblioteca ni el de la ciudad, que contara la historia simplemente, como si pudiera haber pasado en cualquier lugar donde haya libros viejos y una mujer que los cuida. Así que eso es lo que hago. Los detalles específicos no importan tanto como lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es algo que, según Rosa, empieza a suceder cuando llevas tanto tiempo solo en un lugar que el lugar empieza a entenderse contigo. Rosa vive en la biblioteca, literalmente. Duerme en una habitación que está en la 2ª planta, junto a la sala de catálogos. Desayuna en la cocina. Come en una pequeña mesa de lectura, frente a la ventana que da al patio interior, donde ya casi no crece nada. Ha pasado varias décadas dentro de esas paredes de piedra. Y en esa década, hace precisamente 10 años, comenzó a notar algo que al principio ignoró. Algo que luego no pudo ignorar. Algo que la llevó a hacer cosas que una mujer sensata y ordenada como Rosa nunca hubiera hecho. Fue en invierno, noviembre. Rosa había estado reorganizando, como hacía cada cierto tiempo, los libros de la sección de historia medieval. Es una tarea larga porque nadie los toca desde hace años. Están cubiertos de polvo que forma capas. El papel amarillea de un modo particular que solo el polvo y los años producen. Esa tarde, después de que oscureciera, Rosa estaba en la 3ª planta, leyendo el lomo de un libro, cuando escuchó algo en la planta baja, un sonido como de páginas que se pasan. Como si alguien hojeara un libro con prisa. Pasos, no, solo el sonido de las páginas. Rosa bajó, recorrió toda la planta baja, no había nadie. Los libros estaban en su lugar, todo exactamente como ella lo había dejado. Lo atribuyó al viento. Las viejas construcciones hacen ruidos. El viento entra por rendijas que uno no ve. Los papeles se mueven. Es lo más lógico. Pero pasó la noche siguiente, y la siguiente, cada noche alrededor de las 10:30 de la noche, la hora en que Rosa se retiraba a leer en su habitación antes de dormir. Escuchaba ese sonido, páginas, múltiples libros siendo hojeados al mismo tiempo, como si hubiera una docena de personas en la biblioteca durante los minutos que ella tardaba en bajar y verificar. En la 3ª noche en que sucedió, Rosa decidió no bajar de inmediato. Se quedó escuchando. Los sonidos venían de la sala principal, la más grande, la que tiene los estantes más altos, la que está en el corazón del edificio. Rosa esperó 10 minutos, luego cogió una linterna y bajó. Cuando entró en la sala, el sonido cesó. Nada más cruzar la puerta. Silencio total. Rosa pasó la linterna por toda la sala. Entre los estantes, por debajo de las mesas, nada, nadie. Pero, y aquí es donde comienza la parte que Rosa me contó con esa voz baja de las personas que han experimentado algo que no esperan que crean. En el suelo había un libro, abierto, boca abajo, como si alguien lo hubiera dejado en el preciso momento en que ella entró en la sala. Rosa lo recogió. El libro era un volumen de catalogación medieval. Catálogo de códices del siglo XII, un libro que Rosa sabía perfectamente, que estaba en un estante en la 2ª planta, en una sección que hacía meses que no visitaba nadie, porque nadie visitaba.
Abrió el libro para ver en qué página había estado abierto. Le temblaron las manos, porque la página estaba doblada. Una de sus esquinas señalaba una entrada específica del catálogo, una entrada que describía un único manuscrito. Rosa se sentó en una de las mesas de lectura. Leyó lentamente el texto que estaba marcado. Era la descripción de un documento medieval, un códice que databa del año 1236, escrito en latín. Autora, una mujer. El nombre aparecía en latín también: Beatrix de Sancto Clemente. Beatriz de San Clemente. La descripción decía que era una serie de escritos, no un libro completo, sino observaciones, reflexiones, cartas, todas relacionadas con un único tema: cómo permanecer cuando todo lo demás se va. El catálogo era antiguo, de 1800, y en los márgenes, alguien había escrito a mano, con letra cursiva de otra época, una nota: Códice perdido en la reubicación de 1919. Paradero desconocido. Rosa no durmió esa noche. Revisó toda la biblioteca. Buscar un manuscrito medieval específico en una colección de miles de volúmenes sin catalogación digital es casi imposible, pero ella lo intentó. Pasó las horas. Nada. A la mañana siguiente, sin saber muy bien por qué, movida por algo que no era exactamente curiosidad, sino algo más parecido a la obligación, Rosa fue a buscar más información sobre Beatriz de San Clemente. No hay internet en la biblioteca. Rosa fue a la ciudad. Pasó 2 horas en la biblioteca pública buscando referencias históricas. Y encontró algo. Beatriz de San Clemente fue una mujer que vivió en el convento del mismo nombre en el siglo XIII. Llegó al convento a los 19 años. Se quedó hasta su encuentro con lo que los registros históricos del convento, conservados en el archivo provincial, llamaban su final. No explicaban qué final, solo que había ocurrido en 1262, que había sido repentino, que los registros posteriores del convento mencionaban que ya no estaba en los roles de las monjas. El resto era silencio. Rosa pasó esa tarde pensando en ello. Una mujer, un convento, un códice perdido hace casi 100 años y un libro que se abre solo en la biblioteca donde ella vive, señalando exactamente esa descripción. Esa noche, cuando sucedió lo habitual, el sonido de las páginas alrededor de las 10:30, Rosa decidió algo diferente. No bajó, en su lugar fue a la ventana de su habitación. Y desde ahí vio algo que la dejó parada durante varios minutos. En la sala principal de la biblioteca, visible a través del cristal, aunque era de noche, aunque debería estar completamente oscuro, se veía movimiento, como si alguien estuviera caminando entre los estantes, una forma borrosa, no transparente exactamente, pero también no completamente sólida, como cuando miras a través de agua turbia. La forma se movía lentamente de un lado a otro. De repente, mientras Rosa la observaba, sin poder apartar la vista, sin poder respirar bien, la forma se detuvo y levantó la cabeza, como si sintiera que la estaban viendo. Eso fue todo. La forma se disolvió. La sala volvió a estar completamente oscura. Rosa tardó 1 hora en poder bajar. Cuando lo hizo, la biblioteca estaba exactamente como siempre. Nada fuera de lugar. Nada que sugiriera que hubiera pasado algo, excepto cuando Rosa llegó a la sala principal, que en la mesa central había un papel, pequeño, como un marcapáginas, con escritura, con palabras, con un mensaje. He pasado por aquí cada noche durante cientos de años, esperando. Nadie me ve, excepto tú. Rosa guardó ese papel. No le contó a nadie, no sabría a quién contarlo, pero esa noche, y aquí Rosa hizo algo que ella misma no podía explicar, que violaba su naturaleza de persona ordenada y racional. Escribió una respuesta. La escribió en el mismo papel, con la misma tinta, intentando igualar la letra, aunque sabía que era imposible. Yo también estoy aquí cada noche. Yo también estoy esperando, aunque no sé muy bien qué. Dejó el papel en la misma mesa. Apagó las luces. Subió a su habitación.
y se quedó despierta esperando algo que no sabía qué era. A las 2 de la mañana escuchó el sonido nuevamente, pero esta vez era diferente. No era el sonido de múltiples libros siendo hojeados, era el sonido de un único libro, páginas pasándose lentamente, deliberadamente. Rosa bajó y vio, aunque no podía estar viendo, que el papel con su mensaje estaba siendo tocado, plegado, sostenido, por lo que parecía una mano translúcida, de mujer, con los dedos largos y una sortija pequeña en el dedo anular. Rosa, en lugar de asustarse, en lugar de gritar o de cerrar los ojos, extendió su propia mano y dejó que el papel tocara sus dedos. En ese momento sintió algo, no contacto exactamente, más parecido a una corriente de aire frío, pero dentro de ese frío había intención, había presencia, había alguien ahí. Rosa habló, en voz baja, preguntó un nombre, preguntó si era Beatriz. La presencia, la mano, la forma que ahora se hacía un poco más visible. Pareció responder moviendo la cabeza de un lado a otro. No exactamente no. Más parecido a una negación suave, compleja. Y luego, con un movimiento que fue casi elegante, la forma levantó el papel. Lo sostuvo por un momento, como si lo estuviera leyendo una última vez, y luego lo dejó caer nuevamente a la mesa. Eso fue todo lo que pasó esa noche. A partir de entonces, durante 3 meses, Rosa estableció una especie de rutina silenciosa con aquello que vivía en la biblioteca. No escribían palabras constantemente. El fenómeno no era así de simple, pero cada vez que Rosa escuchaba los sonidos, ahora más regulares, casi predecibles, ella bajaba y encontraba evidencia de comunicación, no siempre palabras. A veces libros abiertos en páginas que tenían significado, a veces papeles doblados de formas muy específicas, a veces simplemente la sensación de que alguien había estado cerca. Rosa interpretó lo mejor que pudo, la presencia, porque Rosa había llegado a la conclusión de que era una presencia más que un fantasma, porque la presencia parecía tener intención y propósito. Parecía estar comunicando algo sobre el códice, sobre Beatriz, sobre el hecho de que alguien necesitaba recordar. En enero del año siguiente, casi 4 meses después de que todo hubiera comenzado, Rosa tomó una decisión. Pidió vacaciones de 2 semanas, pidió un coche prestado y fue al convento donde Beatriz había vivido. El convento ya no funcionaba como tal. Era un edificio histórico. Permitían visitas. Rosa pasó un día entero en los archivos del lugar y finalmente encontró lo que buscaba. Beatriz de San Clemente había sido una mujer excepcional para su época. Sabía escribir, cuando la mayoría de las mujeres del siglo XIII no sabía. Su familia había sido acomodada, pero no era el linaje lo que la hacía excepcional. Era lo que había escrito, los registros de su vida, cartas, pequeñas anotaciones, mostraban a una mujer que cuestionaba todo: la fe, el sentido de estar encerrada, el significado de permanecer cuando todo lo demás, el mundo, las personas, el tiempo, se movía. Era una mujer que no encajaba. En 1262, a los 38 años, Beatriz simplemente desapareció. No hay registro de qué sucedió. Algunos documentos posteriores mencionaban que probablemente se había ido, que había abandonado el convento, pero no hay constancia de dónde, cómo ni cuándo. Solo que en una fecha estaba, en la siguiente no. Rosa, leyendo entre líneas de documentos de 700 años de antigüedad, llegó a una sola conclusión: Beatriz no había sobrevivido al abandono, no había llegado a ningún lado, y su cuerpo, o lo que queda de un cuerpo después de siglos, probablemente estaba enterrado en algún rincón del convento sin marcación, sin nombre, sin que nadie lo supiera. Cuando Rosa volvió a la biblioteca, lo hizo con esa certeza. Y esa noche, la primera noche después de volver, sucedió algo diferente. El sonido de las páginas fue más fuerte, más urgente. Y cuando Rosa bajó, encontró que un libro había sido puesto en el suelo de la sala principal. Un libro específico.
Rosa lo reconoció inmediatamente. Era una de las historias del convento, escrita en el siglo XIX. Rosa lo abrió donde estaba marcado. La página describía la construcción de una nueva capilla en el convento, en el año 1263. Una capilla que estaba construida sobre lo que antes era una cripta. Una cripta que, según el documento, ya no se usaba porque su antiguo propósito había sido olvidado. Rosa, sin pensarlo demasiado, sin permitirse dudar, hizo algo que probablemente ninguna persona sensata haría. Escribió una carta para la directora del archivo provincial. Una carta explicando lo que había descubierto. Una carta pidiendo que se investigara la cripta del convento. Una carta sin decir cómo lo sabía, simplemente que lo sabía. Envió la carta. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que la presencia en la biblioteca fue callada. Los sonidos cesaron. Los libros permanecieron en su sitio. Rosa comenzó a pensar que quizá lo había imaginado todo, que el estrés de vivir sola durante 40 años en una biblioteca había manifestado todo esto como una alucinación compartida entre su mente y la estructura silenciosa del lugar. Luego, un día, Rosa recibió una llamada. Era del directora del archivo. Le decía que habían excavado en la cripta, que habían encontrado restos, muchos restos, porque resulta que la cripta no había sido abandonada. Había sido olvidada, sí, pero debajo de la nueva capilla había un pequeño espacio, un espacio que no estaba en ningún plano, un espacio donde alguien o varias personas habían sido puestas hace siglos. Entre los restos había huesos que sugerían una mujer que había estado en esa cripta, según el análisis, durante aproximadamente 700 años. Rosa colgó el teléfono sin decir mucho, y esa noche, la primera noche en meses, escuchó nuevamente el sonido de las páginas. Pero era diferente. No era un sonido de urgencia, era un sonido tranquilo, casi satisfecho, como alguien que finalmente respira después de haber contenido la respiración durante siglos. Rosa bajó. En la sala principal, en la mesa central, encontró el mismo papel que había escrito hace casi un año. El papel con su mensaje. El papel que ella había dejado abierto sobre la mesa, después de que la presencia lo tocara. Pero ahora tenía algo más escrito, con la misma letra borrosa, con las mismas palabras apenas legibles. Solo una frase. Alguien finalmente sabe que estuve aquí. Rosa metió ese papel en un sobre. Lo guardó y nunca ha vuelto a escribir en la biblioteca de noche. Pero tampoco ha dejado de escuchar, porque de vez en cuando, no cada noche, no cada semana, pero de vez en cuando Rosa está en la segunda planta leyendo, escucha el sonido de las páginas en la planta baja. Y lo que antes sentía como angustia, ahora siente como acompañamiento. Como si Beatriz, porque Rosa está convencida de que es Beatriz, estuviera leyendo también, igual que Rosa, 2 mujeres, 2 siglos distintos, un mismo lugar. Cuando me contó esto, cuando estábamos ya a punto de terminar esa conversación en la cocina del sótano, cuando ya el café llevaba media hora frío, Rosa me hizo una pregunta que nunca olvidaré. Me preguntó, ¿crees que algunas personas permanecen, no como espectros, como presencias? Como alguien que decidió que el trabajo no estaba terminado y que alguien más, alguna vez, necesitaría saber eso. No supe qué responder, así que no respondí, solo la escuché. Rosa continuó, dijo, yo creo que sí, creo que hay gente que ama tanto un lugar, o que sufre tanto en un lugar, que no puede irse completamente. Y creo que si tienes suficiente suerte, o suficiente desgracia, para vivir en ese lugar, eventualmente esa persona te encuentra, porque reconoce que tú también entiendes la importancia de permanecer. Pasé el resto de esa noche en la biblioteca. Rosa me mostró el papel. Las palabras eran prácticamente ilegibles, pero estaban ahí. Rosa me mostró los catálogos. El códice de Beatriz nunca fue encontrado, pero la existencia del códice en la catalogación de 1800 probaba que alguna vez estuvo aquí.
probó que Beatriz había dejado registro de su vida y que de alguna manera, 700 años después, ese registro había guiado a alguien a encontrar dónde ella había terminado. Antes de irme, cuando ya amanecía, cuando el interior de la biblioteca empezaba a llenarse de luz gris, Rosa me pidió que contara la historia, pero no en forma de advertencia, no como un cuento de miedo, como lo que era realmente, una historia de comunicación a través de los siglos, una historia de cómo la intención puede atravesar el tiempo, una historia de por qué algunas personas permanecen en los lugares que aman. Desde entonces no he vuelto a esa biblioteca, pero pienso hacerlo, algún invierno, alguna noche cuando empiece a oscurecer alrededor de las 10, solo para sentarme en silencio en la sala principal, para escuchar si en la oscuridad, entre los estantes de libros viejos, alguien más está escuchando también. Alguien que ha estado esperando durante siglos, a que alguien simplemente viniera a sentarse con ella, a que alguien entendiera sin palabras por qué permanecemos cuando el mundo nos dice que nos vayamos. Gracias por llegar al final. Detrás de este video hay semanas de trabajo, investigación profunda, escritura cuidadosa, edición meticulosa y miles de detalles que armé con dedicación. Esta es una historia que nace de mi corazón. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte tu opinión. Significa todo para mí.